Y ya tenemos con nosotros a la invitada de la tarde. Ella es la arquitecta Marcel Martínez Bonetti, egresada de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Tiene una preparación en alta gerencia ejecutiva, ¿verdad? También es una preparación en economía circular y no le gusta que digan que es experta, sino que maneja el tema de urbanizaciones sostenibles. Bienvenida, arquitecta. Un aplauso a la arquitecta. Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias a todos los que están conectados a través de Sol 106.5 y a través de las redes sociales, los canales autorizados. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a arrojar luz aquí. Sobre la sostenibilidad, que yo tengo un tema, pero mientras vaya desarrollándose, yo lo voy a ir planteando al paso. Racionalmente, como usted me dice. Claro que sí. Iniciemos primero por la experiencia en el sector. Desde los inicios, termino la universidad. Entro a la selva de la construcción, como le decimos. ¿Cómo la cogió esa parte? En mi caso fue simultáneo, porque yo empecé mi ejercicio profesional simultáneo a mi carrera. Y la visión que tenía sobre la arquitectura siempre estuvo acompañada de los conceptos de sostenibilidad y qué podíamos hacer para mejorar el entorno construido. Recuerdo que hubo un libro que me impactó mucho, La Buena Vida se llama. ¿La buena qué? La Buena Vida. Okay. Y hablaba mucho del bienestar que produce el diseño arquitectónico el diseño arquitectónico que consideraba los espacios exteriores y la relación del espacio exterior con el interior. Y bueno, mi tesis fue un hotel ecológico y ya luego cuando hice también la maestría también hicimos una tesis también de un proyecto ecológico que de hecho ganó en la Bienal de Arquitectura. 2011. Sí, lo leí en su hoja de vida. Sí, en conjunto con dos arquitectos que me acompañaron en la presentación de la tesis, el Luis Valdés y Rosa Herbela. Así que... Creo que conozco a Luis Valdés. ¿Es hijo de...? No es hijo de Gustavo, no. Pero trabajó con Gustavo. No, pero como quiera, la afinidad está cerca realmente. Sí. ¿Usted viene arrastrando esa parte de la sostenibilidad desde la universidad? Desde la niñez. A mí siempre me encantó. ¿Un estilo de vida, entonces? Siempre me encantaron los animales, la relación con el campo, monto caballo, mi abuelo también tenía fincas y lo acompañaba siempre. Y siempre hubo una visión donde entendía que yo podía hacer algo mejor por aquellas poblaciones que vivían con muchísimo menos privilegios que lo que quizá uno podía tener. Y siempre pensé en esa vivienda vernácula, en esos campesinos que vivían a veces de forma muy poco habilitada para una vida sana. Y eso despertó en mí mucha curiosidad, que luego se ve manifestada en todo mi ejercicio profesional que inicia entrando en la carrera en el 2000. Y la resistencia sobre eso y la práctica real, porque hay un tema entre que debo construir esto como arquitectura de bienestar o la gente que te frena con ese tipo de arquitectura porque no le conviene económicamente. Sí, mira, yo siempre he pensado que los cambios traen miedo, porque lo desconocido la gente se resiste. Claro. Entonces, en la medida en que uno puede, con cucharitas de café, ir insertando poco a poco conceptos que pueden permitir que el resultado se le aporte más valor, pues entonces tu percepción y la percepción del cliente conforme a la sostenibilidad se convierte en más cotidiano. No creo que deba ser una imposición, debe de lograrse poco a poco. Y un ejemplo de eso para mí, el más importante fue la Ciudad Juan Bosch. Fue un proyecto que se diseñó con principios de nuevo urbanismo. Y el nuevo urbanismo te habla de una relación con el espacio construido distinta a lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, y quizás es la primera vez que lo digo. ¿Usted estuvo a cargo? Yo fui la diseñadora de Ciudad Juan Bosch, la parte urbana, y la coordinación multidisciplinaria que tuvo esa concepción de ciudad. Y no fue fácil
porque se generaron muchas barreras que nos costó mucho superarla. Sí. Y llegó un punto donde dentro de mi deseo de que fuese de una forma y lo que la posibilidad estaba permitiendo, que yo misma me respondía a esa diferencia que generó en mí ese pensamiento. Y dije, bueno, si no se puede lograr el 100, vamos a lograr un 70, vamos a lograr un 80. Se está logrando más que si fuera un 0. Históricamente, nuestras ciudades han estado diseñadas por agrimensores que agarran un lote de un terrateniente y lo lotifican y Atención. ya eso es una urbanización. Sin... Menospreciar no quiero el trabajo. menospreciar ni No, y claro yo que sé no. que muchos agrimensores han hecho un trabajo importante a favor de la urbanización. Pero y ya la está bueno, urbanidad. está ella. Pero entiendo que hace mucho estuvo bueno. Pero es como usted me explicaba ayer. Ellos están ahí, bueno, esta es la calle que va por sus dimensiones correspondientes. Pero vamos a reducirla un poco más para que tu lote sea más grande. Correcto, pero no se dan cuenta, y eso nos pasa a diario también en la ciudad, cuando nosotros cedemos espacio al área pública, al espacio urbano, realmente tu proyecto puede revalorizarse a otras dimensiones, que son muchísimo más económicamente rentables que Totalmente. tú marginalizar una edificación llevándola al límite de lo que quizá en algún momento una normativa indicó. Entonces, Es correcto. ahí es donde los desarrolladores y los promotores deben elegir correctamente qué profesional los va a acompañar para que su proyecto pueda tener elementos de diferenciación que le permitan ser más rentable. Porque no se puede hablar de sostenibilidad si no incluimos la sostenibilidad económica. Es correcto. Arquitecta, hablando de sostenibilidad, usted sabe, nosotros tenemos un grupo de profesionales que nos escuchan, pero también el grupo de a pie, nuestro público que nos escucha desde diferentes partes del país, querrán quizás saber, desde el punto de vista de lo que es el término sostenibilidad, para llevarlo a un término aplatanado para esa gente que nos escucha, ¿cómo se aplica la sostenibilidad en los proyectos? Y ubicándonos ahora en el tema que nos circunscribe, el proyecto de Juan Bosch, ¿cómo se utilizó la sostenibilidad para ser un elemento diferenciador en el proyecto de Juan Bosch? Para que la gente tenga una idea. Bueno, podemos empezar hablando de la sostenibilidad urbana. Cuando tú diseñas un macro plan de esas dimensiones, obviamente tú tienes que tomar en cuenta quién va a habitar esa ciudad. No es un asunto de tú definir cuáles lotes se van a hacer implantaciones de edificios y bueno, tú vas a tener X cantidad de habitantes entrando y saliendo. No, va muchísimo más allá. Porque tú tienes que pensar en esas relaciones sociales que se van a generar en ese espacio que se está habitando. Hay una proporción de la población que sí va a tener un horario, va a entrar y va a salir, pero hay una población que se queda en la ciudad, que tú tienes que también pensar en esas interacciones sociales. La realidad es que yo pienso que el urbanismo es muy responsable hasta de la educación urbana, de cómo tú con el uso de la ciudad puedes transformar sociedades. Porque no es lo mismo tú transitar en una acera amplia donde tú tengas arborización y donde tú tengas visibilidad y donde tú puedas ir de la mano con un niño hacia un parque que te queda a 5 minutos, que tú entrar en un espacio donde de hecho el área verde quizá el ayuntamiento la vendió. Totalmente hostil. Y No, hostil y se convierte en peligroso. Sí, Entonces, claro. cuando tú promueves esas relaciones sociales, pues obviamente tú vas a tener un entorno urbano sano. Y obviamente vas a tener una vida más sana. Y si es hostil, el propio usuario no va a tener esa consideración con eso que está usando. Correctamente. Mira, la sostenibilidad no se puede segmentar. En el caso, por ejemplo, nosotros que somos arquitectos, solamente hablar de arquitectura sostenible. La sostenibilidad tiene que... Si la vas a utilizar como bandera de tu ejercicio profesional, Te vas a tiene que apropiar ser de parte ella. de tu ADN. No puede ser que ahora está muy de moda el término y la sostenibilidad, de todo el mundo quiere hablar de la sostenibilidad porque suena, porque me veo Sostenibilidad y bonito resiliencia. y hay una cantidad de expertos en sostenibilidad que qué bueno y de verdad excelente. Pero yo quisiera ver todos esos expertos de sostenibilidad cómo viven la sostenibilidad.
Porque ¿O para cómo yo, practican en el día a día? para yo hablarte de la sostenibilidad, tú me puedes preguntar, Marcel, ¿qué tú haces en tu vida cotidiana? Es un estilo de vida para ti. Es un estilo de vida desde que me levanto hasta que me acuesto. Y tiene mucho que ver con el respeto a la vida. Porque ¿por qué nos importa la sostenibilidad? Porque Para mantener. está en riesgo la vida como conocemos. El sector de la construcción genera más del 40% de la contaminación mundial. Y eso es solo un número. Yo no quiero ser estadística, ni quiero hablar de estadística, ni quiero hablar de autores. En este país hay muchísimos teóricos y hay muchísima gente Información y con demás. preparación que ojalá todas esas voces se unificaran para lograr los cambios estructurales que el país necesita para que vivamos la sostenibilidad. Yo camino a todas mis actividades básicas, yo las hago caminando, empezando por ahí. Eso es mucho decir, porque realmente no se puede caminar en todos los lugares de una manera abiertamente. Y el que me conoce sabe. Claro. La seguridad. Claro, Pero por la obviamente seguridad. yo no ando con nada de prenda, yo creo que así, a mí me agarra un atracador y me regala 100 pesos. Dios no lo quiera. Solamente la paran por Y me han Ecuador. atracado y han atracado a mis hijos también. Pero yo no voy a dejar de salir porque haya un atracador. Desde el punto de vista de lo que es la parte económica, aplicando lo mismo que usted decía hace unos minutitos, ¿cómo se combina la parte económica de los costos de los materiales y el concepto de sostenibilidad? O sea, ¿cómo traducimos eso a la eficiencia económica de un proyecto utilizando la sostenibilidad? La rentabilidad de ese proyecto. Los chelitos, ¿cómo lo rentabilizamos los chelitos? Bueno, mira, hay materiales que son sostenibles que obviamente pudiesen ser más costosos, pero no necesariamente. Y también hay análisis más profundos que hay que hacer, mucho más allá de que si el material es más caro o es más barato, que tiene que ver con la funcionalidad del edificio y la vida del edificio en el tiempo X para el cual se está planificando. Así como también las inversiones en energía renovable, cómo manejo el tema del agua. Todavía nuestro país es rico en recursos hídricos, tenemos mucha agua, pero hay latitudes que no. Entonces, si tú, por ejemplo, tomas en consideración elementos que van a permitir que tú utilices menos agua para que el edificio funcione, pues de repente vas a tener menos problemas de abastecimiento de agua. No sé si se han recordado las veces que hemos tenido crisis de agua, que nos limitan el abastecimiento de agua. claro. Mucha gente incluso tiene que comprar camiones de agua y no aparece el agua. Estamos Lo ya hemos vivido. O sea, yo lo he vivido, Sí, no sé si sí, ustedes sí, lo han sí, vivido, claro que lo sí. hemos vivido. Sí. ¿Y por qué entonces no pensamos en algún tipo de reutilización del agua o elegir accesorios sanitarios que reduzcan el consumo del agua? Mira, no podemos idealizar la sostenibilidad. Simplemente tenemos que ir haciendo un paso a la vez, porque si no, nosotros mismos nos podemos abrumar, porque la sostenibilidad está en todo, hasta en lo más mínimo. Hasta en la energía, por ejemplo. Pero hasta O en sea, la manera de tú manejar tu empresa. Si voy a imprimir esos documentos, si me manejo de manera virtual o de manera digital, son muchos aspectos que pueden hacer que tu práctica profesional y tu vida personal sean o no sostenibles. a los dinosaurios mentales que hay por ahí que no les gusta eso de sostenibilidad. Usted hizo una anécdota que no quieren interesante cambiar. sobre el atuendo que lleva puesto el día de hoy. Que me gustaría Sí, que bueno, lo ponga. le comentaba tras bastidores que realmente la moda no quiere saber mucho de la sostenibilidad, porque la moda tristemente es producto del consumismo, y el consumismo es uno de los elementos que tenemos que evitar si queremos hablar de sostenibilidad. Hay tejidos que son menos dañinos para el medio ambiente y hay tejidos que son más durables. Por ejemplo, le comentaba que esta atuendo que llevo puesto, yo tengo más de 10 años con él. Me lo seguiré poniendo. ¿Cuánto? Más de 10 años. Bien. Es de lino. Es de lino. Ok. Y No, pero yo es pregunto el una tiempo por eso, tela. porque realmente eso está nuevo. Está impecable. Es Eso una está tela, nuevo. es una tela que mantiene su calidad por años y años y años. Oscar de la Renta incluso decía que el mejor adorno que puede tener el lino son las arrugas.
y las arrugas, Madre sí. mía. Porque es Que una son tela que se natural- arruga, que son naturales. es una tela que se arruga. Que son naturales en sí por la tela, por el tipo Pero, de tela. pero realmente nosotros tenemos que hacer una conciencia completa, no solamente de, bueno, vamos a hablar de arquitectura, pero vamos a hablar de la vida, porque el entorno urbano es donde tú generas la vida. Es donde Eso es correcto. vivimos. Eso es correcto. Y todo va relacionado. ¿No se acuerdan cuando cada vez que tenemos problemas con Duquesa, que se enciende, y recientemente se encendió también? Esa humareda para acá. Esa humareda. Entonces, Ay. el problema de la contaminación nos afecta a todos. Y si nosotros como arquitectos sabemos que podemos unir las voces para alzarla, pues ¿por qué no lo hacemos? Yo te felicito, los felicito, de que puedan utilizar medios para poder visibilizar situaciones que afectan al sector y que de alguna manera pudieran trazar el camino hacia posibles soluciones. Tú me comentabas, bueno, las estadísticas no son favorables, los problemas de toda una vida pues se mantienen. ¿Cuáles son las soluciones que en el tiempo se han logrado de las luchas sociales? Y yo honestamente te digo, yo no quiero ser parte de una estadística. Yo prefiero tener fe, Sí. Y hacer soporte. tener esperanza y desde el amor, porque tampoco quiero llevar una disrupción de confrontamiento. Sí hay que tenerlo y cuando haya que tenerlo, pues pueden Se contar tiene. también conmigo. Pero desde el amor tenemos que hacer conciencia de que tristemente el mundo no va bien. Totalmente. Entonces Desde el punto vamos a de- aportar nuestro granito de arena. Arquitecta. Sí. Obviamente, desde el punto desde el punto de vista de lo que es el uso inconsciente de lo que son los materiales, obviamente la explotación, obviamente también lo que es el capitalismo, que Su genera reutilización, sí. que genera un abanico de opciones para el tema del uso de diferentes, desde la ropa, materiales, desde la parte del día a día. Y ahorita decía Luis, y esto es algo muy breve, sobre un material que tiene que ver con un blog que posiblemente pueda ayudar a que el ecosistema del consumo pueda cambiarse un poco. Y eso es parte de lo que tiene que ver con la sostenibilidad de todo, que todo se Correcto. pueda sostener en el tiempo. Y que no afecte Que los no intereses afecte del nada. futuro. Exactamente, Que los eso es lo intereses del más futuro. importante. Yo soy muy curiosa y en el camino de encontrar soluciones, a mí me ha llegado muy profundo el hecho de que todavía no tenemos una solución a la verdadera necesidad del déficit habitacional y que sea Ay, sostenible. No toque esa tecla, porque Es No, un discurso no. histórico. ¿eh? No, Eso- pero eso a es. lo que voy es que en esa exploración, en esa curiosidad, en esa búsqueda, nosotros estamos representando unos productos que pueden permitir hacer una arquitectura más responsable y pudieran ser una solución a la construcción masiva de vivienda sostenible ¿Cuáles son para esos? la vivienda económica. Yo represento un sistema global de vivienda que son unos moldes que están concebidos para desarrollar proyectos de vivienda, pueden ser económicos, no necesariamente económicos, es simplemente un sistema, moldes es una de herramienta. plástico. Son moldes de PVC PVC. que se quedan y se incorporan en la infraestructura, entonces tú evitas muchos reprocesos y muchos procesos posteriores a los vaciados porque ya la construcción te queda prácticamente terminada. Claro. Y económicamente vamos a decir que anda similar a lo que sería una construcción económica, de vivienda económica. O sea que Interesante. sí, yo tengo ese sistema, pero hay muchos sistemas. Y lo que yo invito aquí a todo el que nos está escuchando, a que no se queden guardados, simplemente colocándose una etiqueta de que soy sostenible. Salgan, busquen alternativas reales y tráiganla a la mesa. Eso es una alternativa interesante. Es una alternativa interesante. Y también tenemos unos polímeros que combinados con áridos locales, Ujú. pues también Se pueden hacer mezclas de... se pueden hacer, hormigón asfáltico, algo que lo sustituye, pero a nivel ecológico, y otras soluciones para infraestructura vial. Yo soy también contratista del Estado, me ha tocado hacer infraestructura vial y también dentro de esa curiosidad, pues he explorado otras técnicas de hacer construcciones, como lo es el superadobe, que es basado en tierra y es sumamente interesante.
Yo le Solo pasé en la tierra. información. Sí, bueno, Eso le tierra y mezclado. De eso pudiéramos hacer un programa aparte. Con los Completito. verdaderos expertos del área. Yo, Agendado. como curiosa, Agendado. fui, tomé la clase, me encantó. Pero esas son las cosas que debemos visibilizar, porque son alternativas. Básicamente, ¿cómo ellos hacen las mezclas? Tienen diferentes pruebas, diferentes tipos de materiales con mezclas diferentes. Obviamente, la capa vegetal no sirve para eso, porque la capa vegetal es muy orgánica, pero los áridos se analizan y con una proporción de cemento, sí, lleva cemento y agregado, pero de la misma zona. La idea es construir con los materiales de la zona. Y ya podremos pero muy bien. extender Sí. ese concepto más adelante. Francis Queré. Y la realidad es que son muchos aspectos que tienen la sostenibilidad, la parte urbana, la parte social, la parte de los materiales, la parte de la administración de la construcción, la parte de la, hasta de la comercialización. El error que se tiene es que vemos la sostenibilidad solo como un muro verde de un edificio. Pintado. No lo es. Es así que lo ve la mayoría, el común denominador. O, como tú sabrás, algunas certificaciones que hay que pagar para tenerlas. Hay que pagarlas. Y sí. ojo, qué bueno que hay personas que están apostando a Sí, esas claro. certificaciones, porque para que te la den, tu edificio tiene que cumplir. Y si cumple, te la dan. Pero no necesariamente porque tú no pagues por esa certificación significa que tu ejercicio profesional no tenga que ser así, porque déjame decirte que tiende a encarecer mucho el costo. El costo, pero cuando se hace así. Lo que te mira- cuesta pagar una licencia Ah, es muy costoso. muy costoso. Una licencia, El- por mencionar una, Sí, la LID, sí, que Sí. cumpla con esa rigurosidad de es sostenibilidad. costosa. Es muy costosa. Eso es un negocio. Sí. Claro, yo entiendo. Ya yo lo había escuchado anteriormente. O sea Sí. que Obviamente eso lo que le da es una categorización internacional para tener un reconocimiento. Correctamente. No está mal porque cada quien hace el uso que le confiere para poder masificar la información de su proyecto, pero realmente yo entiendo el criterio de lo que es el costo más sumarle eso a cualquier proyecto. ya estamos llegando a la parte final de este interesante conversatorio, lamentablemente, arquitecto. Y es cierto, no podemos tomar la sostenibilidad ni la resiliencia. Yo tengo una resistencia con esos dos conceptos, porque los malos son menos, pero se ven más. Los buenos tratan de hacer un buen trabajo, pero se bloquea a través de los malos porque no le conviene. Dígalo de nuevo, que la gente no entendió eso. Rebuscado. Voy a hacer un podcast. Entonces, no podemos tomar esos conceptos y ponernos como que una camisa, porque están de moda. Y pasado mañana, ya no se está hablando de sostenibilidad, también se lo digo al gobierno, y nos quitamos la camisa. El gobierno apuesta a eso, pero en discurso. Hoy es el año de la sostenibilidad, pero te bloquea las energías renovables. Es correcto. Entonces, Pero lo que pasa es que no somos populares en concepto, pero la realidad es que no somos populares porque obviamente la sostenibilidad llama a bajar el consumo de todo. exactamente. Entonces, vivimos en una sociedad altamente consumista. Sí. No vamos a hacerle agradable. Lo que pasa es que tenemos que poner por encima el bien común del bien particular. Y tenemos que llegar a esas familias o que manejan históricamente la economía del país para que entiendan que no es un asunto de llenarse más o menos el bolsillo. Es un asunto de que la vida que conocemos al día de hoy está en riesgo. El aire que respiramos nos está enfermando. Incluyendo la de ellos. Obviamente, y la de sus hijos y la de sus nietos. Y si eso no es lo que ellos más aman, deberían amarlo más que el dinero. Es correcto. Exactamente. Bueno, llegamos a la parte final y vamos a pedir una última reflexión, pero la acaba de dar ya. Ya la di. O si tiene alguna otra. Ya, Alejandro. ya. Nos fuimos, señores. Muchísimas gracias, arquitecta. A ustedes, gracias. Marcel Martínez Bonetti. Gracias y le esperamos pronto por aquí con el equipo. Aquí me De tendrán refuerzo. cada vez que me necesiten. Sí, así será. Vamos arriba. Así será. Pieza clave de este programa ya. Señores, muchísimas gracias por la sintonía, a todos los que están en el live de Arquitectura Radial y a todos los que nos sintonizaron a través de la frecuencia de Sol. Nos encontramos el próximo domingo. Un servidor, Luis Taveras, Gleiniel Morel y Alejandro en los controles. Y hasta aquí